Familia, buenos días. Qué grato poder estar esta mañana compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen su Biblia a la mano, les animo a estar buscando el libro de Éxodo. Luego les estaré diciendo en qué capítulo nos vamos a estar centrados. Éxodo es el segundo libro de las Escrituras, que lo puedes encontrar allí. Entonces, hemos titulado esta serie que vamos a estar hablando, se llama Mi experiencia con Dios. ¿Sí? Entonces, mi experiencia con Dios. ¿Qué piensas cuando te nombran la palabra experiencia? Entonces, todos a mayor o menor escala hemos tenido experiencias en nuestra vida. Algunas experiencias de las que hemos tenido, y la palabra experiencia va a ser algo que vas a estar escuchando en este mensaje y en los que vienen a continuación en los próximos domingos. Pero cuando hablamos de experiencias, son situaciones, que vamos a ver ahorita la definición, que acontecen en nuestras vidas. Una experiencia es algo que a veces nos ha marcado la vida. Son situaciones que a veces nos dieron la oportunidad de crecer. Son huellas imborrables que nos han marcado o son situaciones que nos alegran, son recuerdos que evocamos, que nos dan la oportunidad de conocer a otras personas, que nos dan la oportunidad de cambiar la forma en que pensamos, la forma en que vivimos. Entonces, las experiencias son situaciones, son eventos, algunos lo nombran como casualidades que ocurren en nuestra vida, que a veces no están planeadas, pero sucede, ¿sí? Entonces, las experiencias a veces nos llevan a usar frases, en especial las mujeres, que dicen, todos los hombres son iguales. Y entonces, son frases que salen de una experiencia, o la típica frase del hombre, de los hombres hacia las mujeres, es que a las mujeres no hay quien, ellas lo están terminando en su casa, no hay quien las entienda. Entonces, las experiencias nos van marcando a nosotros y van generando en nosotros ciertas medidas o ciertas frases que nos han dejado algunas personas a veces cuando tú les nombras algún lugar o las invitas y dicen, no me invite a ese lugar, porque una experiencia le marcó que en ese lugar no debería volver. A veces usamos las frases como a esa persona ni me la nombro, o sea, no, yo no quiero saber de esa persona. Su experiencia con esa persona no le fue bien, ¿sí? Otra de las frases que hemos escuchado a veces es, pídame lo que quiera menos que haga eso. ¿Por qué? Porque una experiencia la llevó a que no quisiera hacerlo. Hay personas que por experiencia dejaron de hacer ciertas actividades en su vida porque les generan pánico, porque les generan miedo, porque generan malos recuerdos, ¿sí? Entonces, hay veces que otra frase es, no me hable de ese tema, no quiero hablar del tema, que pues ese tema o algo relacionado al tema generó una experiencia, ¿sí? A veces hemos encontrado esas frases típicas que dicen, eso no lo recibo ni regalado, o sea, ni regalado me regalé, o me obsequié algo así. Entonces, las experiencias a veces van generando alrededor de nosotros muros, ¿sí? Muros que nos van a llevar a que no queramos volver a repetirlas o nos van a condicionar a que si las vamos a volver a vivir debe ser de acuerdo a ciertas características. Algunas experiencias pueden llegar de maneras inesperadas. Puede ser un embarazo, un accidente, una enfermedad. Algunas otras son predeterminadas, como cuando tú sabes que en cierto tiempo te vas a graduar o ya tienes planificado tu matrimonio o alguna fiesta de sorpresa que tú estás preparando y la esperas con ansias. Hay otras que generan expectativa, por ejemplo, cuando tienes programado un viaje, cuando hay una celebración, cuando de pronto tú eres bien fanático a los deportes y hay algún partido de fútbol que a ti te interesa ver, eso genera en ti una expectativa. Entonces, pero sea lo que acontezca en nuestra vida, las experiencias hacen parte de nosotros. Entonces, el diccionario define la palabra experiencia como una circunstancia o un acontecimiento que por sus características resulta trascendental o digno de destacar en la vida de una persona. Entonces, si yo te preguntara cuál ha sido tus experiencias más satisfactorias, pues tú tendrías que dar una serie de respuestas. Entonces,
hay experiencias que nos han marcado. Por ejemplo, el nacimiento de tus hijos. ¿Sí? Cuando uno habla con los que son padres y hace ciertas preguntas con base a sus hijos, al nacimiento, a cómo llegaron, pues ellos tienen esta experiencia grabada. Andrés y Diana, que recientemente son padres, pues a través de fotos y lo que uno dialoga con ellos, pues hablan de la experiencia de su pequeño. A veces también puede ser la muerte de un ser querido que amábamos mucho, y en este tiempo, pues donde la muerte se ha vuelto como un tema diario, pues también genera una experiencia. Son dolorosas, son situaciones que nunca hubiéramos querido vivir, pero pues sucede, ¿sí? Para otros, la experiencia fue comprar su casa. El día que le dijeron sí, puede comprar su casa, le dieron un crédito en el banco y pues pudo comprar su casa o ya la pagó, o comprar su carro o alguna cosa que le parece fundamental. Para otros, una experiencia es un viaje, ¿sí? Un viaje que, como en este caso, nuestro pastor y su esposa están disfrutando en España, y para ellos ha sido una experiencia, y pues ellos nos comparten su experiencia. Para otros es su matrimonio, ¿sí? Puede ser el día, en la forma en que lo preparó, la forma, lo recuerda, ¿sí? Entonces esa es su experiencia. Para otros puede ser la frustración de una relación rota que no funcionó, que tenía toda la expectativa de ser y llegar lejos, pero finalmente en alguna situación pues la relación no funcionó, y pues esa experiencia ha marcado a esa persona. O también es como hoy en día una enfermedad. Algún día tú fuiste al médico y de pronto el médico te dijo, tienes una enfermedad muy difícil, o le dijo a tu familiar que tenía una enfermedad, y las cosas no volvieron a ser igual como antes. Entonces, pues si nos damos cuenta, las experiencias nos van marcando a diario, y nuestra vida es un constante suceder de experiencias. Entonces, las experiencias en realidad muestran quiénes somos, ¿sí? Tú podrás decir, no, yo sí, yo creo en Dios, para mí Él es lo más importante, pero realmente cuando estamos en una necesidad realmente que sale a la realidad, ¿qué tipo de fe es la que tenemos? ¿Sí? Cuando estamos en situaciones difíciles, es lo que en realidad muestra qué hay en nuestro corazón. Podemos venir aquí a nuestra congregación y reunirnos y decir que sí, que creemos en Dios, pero solamente las experiencias, las circunstancias que enfrentemos en algunas oportunidades mostrarán lo que hay en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos de experiencias, la Biblia no es ajena a esas experiencias. Entonces, cuando tú lees los relatos, por ejemplo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, te das cuenta que allí hay diferentes experiencias. Por ejemplo, podemos ver a Noé metido en un arca, un planchón grande metido con grandes animales durante casi un año. Eso es una experiencia. Te acordarás de Josué viendo cómo los muros de Jericó se derrumban. Esa fue su experiencia. Abraham, cuando Dios lo llama a sacrificar a su hijo y lo lleva al monte y está a punto de sacrificarlo, pues es su experiencia. Nadie puede pues, negar que una experiencia como la de David frente a Goliat es algo que ha marcado la historia, ¿sí? El pueblo comiendo maná en el desierto, pues es la experiencia que ellos tuvieron de conocer a Dios, proveedor. El mar abriéndose en dos para que el pueblo pudiese pasar en seco, pues fue otra de sus experiencias. Los amigos de Daniel frente al horno de fuego, siendo condenados por no arrodillarse frente a una estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, pues es una experiencia. Jesús, los discípulos viendo a Jesús caminar sobre el mar, fue una experiencia, y el llamado de Pablo por medio de un rayo que lo tumbó al suelo, pues es su experiencia. Y podríamos citar muchas experiencias en la escritura, y pues de eso se trata la vida, ¿sí? La vida son experiencia tras experiencia, buena, mala o regular, pues cada uno de nosotros se ve enfrentado a circunstancias, situaciones que pues en cierto sentido a veces no son tan relevantes, pero a veces sí marcan nuestra vida, ¿sí? Entonces, si tú estás en nuestra iglesia, si tú pues has decidido estar con nosotros, o que llevas tiempo, hay un estudio que nosotros o bueno, se llama así, Mi experiencia con Dios. Entonces,
lo que hacemos a través de ese estudio, cuando lo hemos podido realizar, es que ese estudio te lleva a cómo poder profundizar y tener una relación personal. Si no lo has hecho o pues te animas a hacerlo, pues es una buena oportunidad para conocer a Dios por experiencia. Entonces, ese estudio pues te va a ayudar. Pues no es el tema de esta serie de mensajes, no vamos a tratar de esos puntos, pero pues es algo que siempre queremos animarte y algo que vas a escuchar en nuestra congregación es que te animamos a tener una relación personal con Dios. Entonces, desde el punto de vista de Dios, una experiencia es una situación o acontecimiento que Dios usa de manera soberana y planeada con el propósito de mostrarnos y guiarnos a algo que es su voluntad. Te lo vuelvo a leer. Desde el punto de vista de Dios, una experiencia es una situación o acontecimiento que Dios usa de manera soberana y planeada con el propósito de mostrarnos y guiarnos a algo que es su voluntad. Entonces, las personas que no conocen a Dios pueden decir que una experiencia puede ser algo, son casualidades, son circunstancias, son situaciones. Pero cuando uno está a este lado de la cruz, debería entender que todo lo que acontece en la vida, bueno o malo, cualquier tipo de circunstancia, no está fuera del plan y el propósito de Dios. Entonces, las cosas que a ti te suceden, por más inverosímiles que éstas sean, pues tienen la idea de llevarte a entender que Dios tiene el control. Que si, por ejemplo, un día llegas y tu jefe te dice, oye, no necesitamos más de tu servicio, no es que Dios lo tomó por sorpresa ese día y dijo, uy, no sabía que te iban a sacar de la empresa. No, Dios ya lo sabía, ¿sí? No es porque tú sufres un accidente y dices, no, ¿y dónde estaba Dios? No, Dios estaba ahí. Estaba dentro de sus planes y propósitos. Entonces, Dios está involucrado con nosotros a través de la experiencia, ¿sí? El apóstol Pablo lo dejó mejor, es descrito en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando él mismo está diciendo, sabemos que Dios dispone todas las cosas, buenas, malas, regulares, o todo lo que te sucede para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, cuando yo entiendo que las circunstancias que me acontecen no están fuera del plan y la voluntad de Dios, yo tengo que estar en medio de una circunstancia, cualquiera que ésta sea, preguntándome qué es lo que Dios me quiere mostrar. Yo no sé cuáles circunstancias tú estés viviendo en este momento, qué experiencias estés pasando en este momento, pero hay algo que sí te quiero decir, es que tus experiencias y las situaciones que vives no son ajenas a Dios. Dios no sencillamente te llamó o te formó y se sentó a mirar cómo hacías tu vida. Dios está involucrado 100% en cada situación que tú estás viviendo. Buena, mala, que te parezca, que no estés de acuerdo, que no la entiendas. Dios sigue involucrado a través de nosotros por las experiencias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios real, ¿sí? No es meramente una idea o un concepto que tú puedas decir, ah, bueno, sí, lindo es Dios. No, Dios usa cada situación. Y te animo a que hagas este ejercicio. Si quieres hoy o durante la semana, traza una línea y coloca durante los 5 últimos años tus experiencias. No sé, hace 5 años me ascendieron, hace 2 años me fui de viaje, hace 3 años nació mi hijo. Y si tú haces ese ejercicio, te vas a dar cuenta que vez tras vez Dios ha venido mostrándote algo. Lo que pasa es que nosotros en nuestro afán a veces no nos damos cuenta de que Dios está obrando a nuestro alrededor. Entonces, las experiencias pueden llegar a transformar la forma en que vivimos, la forma en que pensamos y la forma en que nos movemos. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de un hombre, ¿sí? Vamos a hablar durante estos domingos de 4 experiencias y esta es la primera, pero vamos a hablar hoy de este hombre, ¿sí? Y pues el solo nombre Moisés delante de nosotros, pues marca realmente una persona que trascendió y que hoy en día nos muestra
del gran hombre que fue él. Fue Moisés el hombre que en su momento enfrentó al hombre más poderoso del mundo, y todos conocemos la historia de Moisés y Faraón. Fue Moisés el hombre que trajo 10 juicios sobre una nación. Ahora, hago una observación aquí, no son plagas, son juicios, ¿sí? Lo que pasa es que Dios usó las plagas como juicio a los dioses paganos del pueblo egipcio, pero son juicios. Otra cosa que recordamos de Moisés es que Moisés estuvo cuando el mar se abrió en dos y que todo el pueblo pasó en seco. Y creo que la gran mayoría, así sea en una película, hemos visto la famosa escena donde él abre las manos y el mar se abre en dos. Pues era Moisés quien estaba presente. También hablamos de Moisés porque Moisés fue el hombre que recibió la ley de Dios para explicarla. Moisés fue el hombre que vio cómo Dios alimentaba a su pueblo a través del maná. Entonces, Moisés es una persona relevante en la historia porque sus experiencias lo llevaron a trascender. Pero este es el resultado de una experiencia en especial que él vivió. Cuando el Antiguo Testamento hace una descripción de Moisés, en el libro de Deuteronomio se escribe lo siguiente: y nunca más, Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, este es como el pensum, esto es como la redacción de la vida de Moisés. Moisés fue un hombre poderoso, Moisés fue un hombre que trascendió. Pero ¿cómo llegó Moisés allí? Pues porque una experiencia le transformó la vida. Una experiencia que realmente Dios usó para encaminarlo. Entonces, en esta mañana quiero animarte a que busques en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo del 1 al 10. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y yo he nombrado esta experiencia como la experiencia de la zarza, ¿sí? Un llamado de Dios al servicio. Entonces, Moisés es un hombre que cambió su vida debido a una experiencia. ¿Puedes pensar en qué experiencias en tu vida te transformaron? ¿Te cambiaron la forma en que tú veías las cosas? ¿Te cambiaron la forma en que tú conocías a Dios? ¿En qué experiencias en tu vida tú puedes decir realmente después de esta experiencia yo no volví a ser el mismo? Pues eso le pasó a Moisés. Moisés tuvo esta experiencia y nunca más volvió a ser el mismo, ¿sí? Fue una experiencia que realmente lo orientó y realmente le cambió la forma de pensar. Entonces, he dividido esta experiencia en 4 puntos. La primera, si estás tomando nota, la primera es que es la vida de Moisés antes de su experiencia. Hay una vida antes de nuestra experiencia y una vida después, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una experiencia, a veces nos llega a marcar tanto, que tenemos una vida antes y una vida después. Hay gente que dice, yo antes del accidente hacía esto, yo antes de la muerte de mi papá hacía esto, yo antes de entrar a esa empresa hacía esto. Entonces, como que esas experiencias marcan un antes en la vida. Luego nos habla de la inquietud de Moisés, lo que movió a Moisés a responder a esa experiencia. Luego, como tercer punto está el llamado de Moisés, cómo Dios lo llamó, y cuarto punto, la misión de Moisés. Entonces, necesitamos entender qué fue lo que en realidad le pasó a Moisés, qué fue lo que Moisés le aconteció para que él llegara a ser el hombre que hoy en día trasciende. Y hoy en día cuando hablamos del Éxodo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, pues su nombre sale presente. Entonces, en el primer punto que está en el versículo 1, dice que la vida de Moisés antes de su experiencia. Yo creo que la gran mayoría de ustedes saben un poco de la historia de Moisés. Entonces, nos dice allí que
apacentando Moisés, si están en Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y hasta Horeb, el monte de Dios. El monte de Horeb es conocido hoy como el monte Sinaí. Entonces, si lo quieres ubicar en el mapa y saber dónde se encontraba ubicado Moisés, es el monte Sinaí. Entonces, nos encontramos que Moisés se encuentra en el desierto, ¿sí? Pero ¿cómo llegó Moisés ahí? Entonces, todos recordarán que Moisés nace en una época donde el pueblo se encuentra esclavizado por el pueblo egipcio. Y pues Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, pues nos narra que Moisés al nacer, sencillamente pues fue escondido por 3 meses debido a que el faraón había dado un edicto que todos los niños fueran arrojados al Nilo. Entonces, Moisés es colocado en una cesta y se coloca en el río para que, pues, en la providencia de Dios, lo encontrara la hija del faraón y ella lo prohijara. Entonces, antes de llegar al desierto, Moisés había llegado a ser hijo de la hija del faraón. Entonces, la vida de Moisés se divide en 4 etapas, 4 periodos de tiempo. En sus primeros 40 años, Moisés llegó a ser el segundo al mando después de Faraón. O sea, él era el sucesor del Faraón, ¿sí? Entonces, del 1 al 40, pues él está ahí en Egipto, aprendiendo la costumbre de Egipto y todo eso. De los 40 a los 80 años, pues Moisés es conocido como un pastor de ovejas. No hay nada relevante en su historia, sencillamente se nos dice, lo más relevante durante este periodo de tiempo es que él sale de Egipto y pues va y defiende a 7 mujeres, unos pastores, y finalmente pues llega a donde un sacerdote y pues se casa con una de sus hijas que se llama Séfora y tiene 2 hijos. Luego, después de esta experiencia, pues a los últimos 40 años, de los 80 a los 120, pues Moisés se vuelve el guía de una nación. Y ahí, pues ahí es donde se desarrolla todo lo que hemos hablado antiguamente de lo que él pudo hacer después de su experiencia. Entonces, la vida de Moisés, pues trasciende entre varios altibajos, entre varias situaciones que él vivió durante este periodo de tiempo. Entonces, Moisés ha llegado al desierto porque nos dice el versículo 1 que él se encuentra pastoreando. Ahora, si en los primeros 40 años él era un príncipe de Egipto, ¿cómo llegó a ser un pastor? Pues la historia nos relata que Moisés, al tener la edad de 40 años, sabiendo que él pertenecía a la nación hebrea o a la nación de Israel, sale un día y encuentra que pues, los egipcios, un capataz egipcio, se encuentra golpeando a uno de sus conciudadanos o otro israelita. Parece ser que eso no gustó a Moisés, no estuvo de acuerdo, y pues Moisés no era alguien sencillamente débil, era realmente un estratega militar y alguien muy fuerte. Entonces, llevado y cegado por su ira, pues no aguantó esa injusticia y tomó al egipcio que está golpeando al hebreo y las escrituras dicen que lo mató, ¿sí? Entonces, resultado de la operación, mata al egipcio y termina escondiéndolo bajo la arena pensando de que nadie se da cuenta. Al otro día, dice que Moisés sale y se encuentra a 2 conciudadanos o 2 israelitas peleando y que él se coloca en la mitad para que ellos no sigan discutiendo. Y ellos, al ver a Moisés ahí vestido de egipcio, lo que le dicen es: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Y pues Moisés pensaba que pues los israelitas habían entendido que si él había matado al egipcio, pues estaría a favor de ellos, pero sucede que no. Entonces, esa frase, pues entender de que no había sido colocado como juez y que Moisés había matado al egipcio, pues había llegado a oídos de Faraón. Y lo que hace Faraón es sencillamente generar una persecución en contra de Moisés. Y lo que hace Moisés al verse descubierto es salir huyendo, cruzar el Nilo e irse bien lejos a una tierra de Madián. Entonces,
la vida cambia. Moisés en un día se levanta siendo el príncipe de Egipto y al otro día está al otro lado del Jordán eh, buscando una oportunidad. Entonces se encuentra con unas mujeres y las rescata y pues sencillamente termina, como les dije ahorita, yendo al lugar eh, que, que Dios había propuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés sencillamente pues ahora deja de ser el segundo al mando y comienza a ser un pastor. Entonces, ¿qué hace él? Sencillamente, durante 40 años no se dedica nada más sino a pastorear. Un hombre que dirigía ejércitos, un hombre que, según Esteban en el libro de Hechos, dice que era un hombre prominente en palabra y era un hombre imponente. Ahora, 40 años después, nos lo encontramos totalmente sin nada. Un hombre que, pues, ¿se imaginan? Moisés sabía toda la estrategia y ahora está en un lugar donde lo único que puede escuchar es el balido de las hojas. Y así es la vida cambia. Hoy tú puedes estar en una empresa y mañana estás con una hoja de vida buscando en oficinas donde puedes encontrar un empleo. De pronto un día tú invertiste todo tu capital, ¿sí?, en una financiera y de pronto de la noche a la mañana la financiera se llevó todo y te quedaste sin un centavo. La vida cambia. En estos días hablábamos con Robin, y lo hemos hablado, Robin, de la situación que viven algunas personas que emigran a Canadá, de que aquí son profesionales, de que aquí tienen sus puestos, tienen sus tareas, pero cuando llegan a Canadá, citando este país como puede ser cualquier otro, pues allí sus títulos no valen mucho. Yo conocí la historia de un hombre que pues estaba aquí en Colombia y aquí tenía su empresa, tenía sus empleados, y luego al migrar a Estados Unidos, pues su vida le cambió. Cuando yo volví a preguntar por él, sencillamente me dijeron, no, él se encuentra escogiendo fruta en un supermercado. Aquí era un gran empresario, una persona que daba trabajo como a 40 personas, vendió todo y luego se encontraba en Estados Unidos seleccionando fruta. O sea, la vida cambia, la vida es una serie de sucesos que nos van aconteciendo. Entonces, Moisés termina en un fracaso, termina alejado de su nación y transcurren 40 años. Y este joven imponente, este joven que podía mandar, este joven que tenía toda su fuerza, pues sencillamente, poco a poco, van pasando los años, van pasando los días, van sucediendo cosas, pero nada extraño acontece. Y lo que pasa es que cuando nos volvemos a encontrar a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 1, ¿sí?, nos encontramos un Moisés que a sus 80 años no tenía nada. Dice que él se encontraba apacentando las ovejas de su suegro. ¿Te imaginas 40 años? 40 años él, donde lo único que hizo fue abrir un corral y sacar unas ovejas, buscar donde hay pasto, llevarlas y regresar. Eso era toda la tarea de Moisés. Durante 40 años no tenía con quién dialogar, pasaba días enteros y había perdido sus capacidades. Más adelante, en el libro de Éxodo capítulo 4, nos muestra que Moisés mismo le dice a Dios que se considera un hombre tardo de palabra, ¿sí? Entonces, siendo un hombre que dirigía ejércitos, ahora ha perdido sus capacidades. Había perdido su identidad. Antes era conocido como la gente probablemente lo referenciaba como el segundo después de Faraón y tenía una identidad, pero ahora no. Ahora es un desconocido en un lugar desértico. No sé si alguna vez tú has podido estar en el desierto. Nosotros hace años pudimos estar en Villa de Leyva, que no es una zona pues tan desértica, pero cuando uno se enfrenta al desierto, realmente no hay mucha esperanza allí. Pues todos los días ves lo mismo, ¿sí? Dunas de arena, chamizos secos, y no es realmente un lugar donde uno quisiera pasar mucho tiempo, pero cuando pasas 40 años, pues llega un día donde no sabes qué hacer, ¿sí? Y eso le pasa. Ahora, Moisés se encuentra solo, ¿sí? Se encuentra totalmente aislado, aunque él en sus primeros 40 años se casa y tiene 2 hijos, pues no hay referencia de que haya tenido algo con su esposa o haya ido algo trascendente. Entonces, eso lo envuelve en una rutina.
dice que apacentando. Entonces, a veces nosotros tenemos esa vida. Llegamos a cierta edad y yo no sé qué pasa, pero a veces uno hace un balance y uno comienza a compararse con otras personas y dice, pero tal persona ya se casó, ya tuvo hijos, viajó, ya tuvo esto. Y uno dice, pero yo no me he graduado, yo no me he casado, yo no tengo fortuna, no tengo dinero, nada que hacer, ¿sí? Entonces, como que eso genera una frustración, ¿no? O sea, porque como que la vida ha pasado y uno hace un balance, dicen los contadores un debe y un haber, y uno dice, pues debe haber, pero no hay, ¿sí? Entonces, va sucediendo que la vida se vuelve una rutina. Nos levantamos, nos bañamos, nos alistamos, vamos a nuestro trabajo, cumplimos nuestra tarea, regresamos a casa. Y el rey Salomón lo define bien cuando dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, de más está levantarse, ir a trabajar y volver. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en ese desierto, donde pues la vida pasa, ¿sí? Donde has ejercido, en mi caso personal, que llevo bastante tiempo en la compañía, donde sabes que todos los días, de hecho el otro día estaba pensando que conozco muy bien el lugar donde se encuentra ubicada la empresa y las calles, porque he estado allí bastante tiempo. Entonces, eso es la rutina. La rutina son eventos sucesivos que estamos haciendo todo el tiempo. Tú como mamá que estás en tu casa, te levantas, sabes que tienes que despachar a tus hijos al colegio, ayudar a tu esposo a que salga a trabajar, luego y tienes una cronología de eventos que si tú los miras concienzudamente se han vuelto repetitivos. Entonces, Moisés ha aprendido o se ha acostumbrado a la rutina. Ahora, sencillamente encontramos a un Moisés que si tú charlaras con él, pues no te tendría mucho que contar. ¿Sí? No, pues nada nuevo. No, pues sencillamente saqué las ovejas hoy, las llevé detrás del monte y ahora pues las estoy trayendo. Entonces, se envolvió en una rutina que pues por 40 años lo consumió. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces tú a diario? ¿Sí? Pues debido a la pandemia, pues aquellos que tenían una rutina de ir a su trabajo, pues ahora cambiaron de rutina. ¿Sí? Y ahora se ha comprobado que psicológicamente estar en la casa genera más presión que ir a trabajar, porque estás en el mismo ambiente. Entonces, eso le pasó a Moisés. Moisés perdió todo lo que había hecho, todo lo que había ganado, toda su experiencia. Ahora está en un hombre que pues sencillamente da vueltas y vueltas por un desierto sin tener un rumbo fijo. Entonces, Dios a veces usa los desiertos y usa nuestra rutina para mostrarnos que realmente hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. A veces hay situaciones que están en nuestra vida que nosotros por simple rutina no las vemos, ¿sí? La rutina se ha vuelto algo trascendente en nuestra vida. La rutina hace parte de nosotros. De hecho, a veces nos sentimos mal cuando hay ciertas cosas en nuestra rutina que no hacemos, ¿sí? Yo no sé tú, pero a veces uno se acuesta a dormir y dice, ay, no me bañé los dientes, y tiene que levantarse de su cama y bañarse los dientes y ahí se acuesta. Entonces, hay ciertas cosas que nuestra rutina nos han marcado la vida. Hay situaciones, hay experiencias que se han vuelto una rutina, que ya no nos ha cambiado. Y así terminamos pues con Moisés al frente en el desierto a sus 80 años, un hombre totalmente perdido. Entonces, podemos ver que Moisés se siente como un fracasado, que ha perdido muchas cosas, pero lo interesante de Dios es que donde nosotros vemos un fracaso, Dios ve una oportunidad. ¿Sí? Y eso es algo que necesitamos entender. Hay muchas historias en la Biblia donde tú te encuentras con personas que eran un total y profundo fracaso. Y Dios vio en ellos una oportunidad. Pensemos por un momento en Jacob. Jacob va a su casa, roba su primogenitura, engaña a su padre y sale huyendo. Y uno pensaría, pues este engañador es que tiene que ver. Años más tarde nos encontramos que él ha sido el padre de la nación de Israel y su historia aún trasciende. Entonces, si tú te ves en ese tiempo de rutina donde hay cosas en tu pasado, donde hay experiencias que te marcaron y te dijeron, tú
hasta aquí llegó y pusieron un límite, pues Dios está diciendo que él ve una oportunidad. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Ahora, pasando al versículo 2 y al versículo 3 del libro de Éxodo, nos dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego de la zarza, y la zarza no se consumió. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Entonces, en medio de la rutina algo pasó. No, era común que las zarzas en ese desierto donde él se encontrara, debido a que la zarza es un arbusto seco y debido a la inclemencia del calor, pues las zarzas se podían prender. La zarza es un arbusto, es un espino que crece en los desiertos y sencillamente, pues si tú y yo que hemos estado en un asado, sabemos que para que prenda un buen fuego, pues necesitamos pequeños chamizos que generan un buen fuego. Pero algo sucedió esa mañana, pues no fue que se le apareció un ángel, no fue que cayó un rayo, no fue que algo extraordinario pasó. O sea, me refiero a que no era que Moisés se le había avisado que eso iba a suceder. Entonces, de un momento a otro, una zarza se enciende, ¿sí? Y pues Moisés sencillamente la mira. Pero Moisés no se fija tanto en la zarza, se fija que el fuego está en la zarza, pero que la zarza no se consume, o sea, no se va extinguiendo, ¿sí? Entonces, la zarza se prende y no se consume. Y así es Dios. Dios a veces interviene en nuestra rutina para sacarnos de la comodidad o sacarnos de las cosas que a veces hacemos a diario, porque nos envolvemos, o sea, nos envolvemos en nuestra rutina constante, se nos olvida que Dios está presente, ¿sí? Entonces, en cierta oportunidad, yo llegué a la empresa y pues empecé a sentirme mal, disculpen la expresión, pero eso sucedió, en mi orina salió sangre y pues empezó un ardor. Entonces yo terminé yéndome de urgencias en un día normal que yo llegué a la empresa, pues terminé yéndome de urgencias. Cuando llegué a urgencias, el médico me dijo, tenemos que tomarle unos exámenes, tomarle algunas muestras y las tomaron. Entonces estuve allí 2 horas, pues, el ardor era fuerte. Entonces al final de las 2 horas volví donde el médico después de los exámenes y me dijo, usted tiene una infección. Y me mostró la pantalla y un poco de apuntes rojos indicaban que mi cuerpo no estaba bien. Ese día el médico me miró y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que hospitalizar. Y yo dije, ¿hospitalizar a mí? O sea, yo tengo una vida, o sea, yo tengo cosas que hacer, tengo que volver a trabajar, tengo que terminar un trabajo y el médico me dijo, no, pues usted puede hacer lo que quiera, pero se tiene que quedar, yo no lo puedo dejar ir. Y pues resultado de la operación, pues tocó llamar a mi hermana que me llevara la pijama de ositos y las babuchas y terminar en la clínica. Entonces, en la mañana yo me levanté normal, pensé que iba a tener un día normal y Dios sencillamente puso una infección y me llevó a un hospital. O sea, yo estaba metido en mi rutina, en las circunstancias que uno vive a diario, ¿sí? Y termino a la noche en un hospital, ¿sí? Un día viernes en la noche y sencillamente termino hospitalizado. Resultado de la operación, terminé 8 días en un hospital a punta de antibióticos y muchas cosas. Pero fue una experiencia que para mí me marcó. Al segundo día, por contarles una anécdota de muchas que pasaron allí, al segundo día llegó un hombre que pues, tenían que operarlo de la columna. Entonces, ¿por qué? Porque él había estado varios tiempo trabajando en montacarga y su columna se había dañado. Entonces, el domingo, en la tarde, pues ustedes saben que la comida de un hospital pues no es cosa agradable cuando te dan verduras y en mi caso personal me daban guatila. Ese nombre nunca se me va a olvidar. Entonces, ya se habían ido pues, la visita y quedamos solos en el cuarto, pues esta persona nueva que llegó, otro y yo. Y pues teníamos hambre porque no habíamos, pues imagínate, la comida en el hospital no es que llenan y ustedes saben que yo como bien. Entonces, al final de la tarde, pues empezamos a charlar entre los tres que estábamos en la habitación y uno dijo, pues yo tengo pan. Yo dije, pues yo tengo bocadillo. Y otro dijo, pues yo tengo jugo. En la mitad de la noche terminamos los tres armando sanduchitos de bocadillo y comiendo en pleno hospital por la noche.
Pero esa es la vida, me hago entender. O sea, la experiencia te lleva a vivir situaciones que tú no habías pensado. Entonces, 8 días en el hospital, pues me llevaron a mirar la necesidad de personas que están allí, que tienen una enfermedad, que tienen familia que los visitas, y a tener sensibilidad por aquellos que yo no estaba pensando. Y Dios usó esa experiencia para mostrarme y decirme, tú estás pensando una cosa, pero yo tengo pensada otra. Y quizás tú estás ahí pensando y diciendo, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Y la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando en medio de un año 2020, que empezamos diciendo y planeando y diciendo feliz año, pero en marzo nos dicen todo el mundo se tiene que encerrar? ¿Sí? Y algunos de ustedes no han salido de su casa en ese tiempo, han salido para lo necesario. Entonces, cuando Dios trae una experiencia a nuestra vida, eso genera una inquietud. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Dios llama la atención de Moisés al indicarle que hay una zarza que se está consumiendo. Entonces, Moisés se sintió atraído hacia la zarza porque era algo que él no podía explicar. Y a veces las cosas son así. Son situaciones a las cuales tú te enfrentas y que no las puedes explicar. No hay una lógica para ellos. Luzpi va un día al médico y el médico le dice, bueno, esto es lo que está aconteciendo en tu cuerpo, es difícil que puedas tener un niño, ¿sí? Y que la situación es difícil. Algunos tiempo atrás, Robin llega a casa y su esposa, que es Luzpi, le dice, estamos embarazados. Y él le dice, pero eso es inexplicable, pero es Dios, me hago entender. O sea, si no aprendemos a ver a Dios en medio de las circunstancias, en medio de lo que nos sucede, nuestra vida va a seguir siendo una rutina. Moisés no podía explicar lo que estaba pasando, pero Dios estaba viendo un hombre que estaba totalmente perdido. A veces invertimos bastante tiempo tratando de meter lógica a lo que Dios nos está expresando en su soberanía. Moisés vio una zarza, pero Dios vio un hombre que estaba perdido y necesitaba ser encaminado. La Biblia dice que el ángel del Señor se le apareció al Señor, a Moisés. Es Jesús mismo en el Antiguo Testamento que vino a buscar a Moisés. Cada experiencia que tú estás viviendo es Dios diciéndote, yo estoy presente. Dios no espera que entendamos todo lo que nos pasa, solo espera que confiemos que Él tiene el control en cada o en toda situación. O sea, tú puedes invertir, durar noches pensando en cómo vas a resolver esa situación, en qué vas a hacer, y Dios ya lo tiene resuelto. Lo único que Dios quiere es que confíes. En cierta oportunidad había una situación que a mí me tenía mal, no podía dormir y vivía pensando hasta que Dios me dijo, ¿por qué estás preocupado? Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y pues el pastor hace 15 días nos compartía su experiencia, ¿sí? Entonces, Dios usa las experiencias para llevarnos a entender que hay cosas en las cuales no tenemos en control. Dios puede usar cosas ordinarias para llamar nuestra atención, tocar nuestro corazón con el fin de encaminarnos para su propósito. Dios puede usar lo sencillo. Dios usó una ballena para tratar la rebeldía de un profeta. Dios envió un diluvio para tratar de traer un juicio. Dios usó a un animal tan pequeño como la langosta para que arruinara a una nación. Dios usó una mula para hablarle a un hombre necio. Dios usó un mar para que Jesús caminara. Dios usó un pez para pagar un impuesto. Dios usó 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. Dios puede usar cualquier cosa. Tú estás una mañana, te levantas y tienes que salir y de pronto se te pierden las llaves y tú estás como loco buscando las llaves y buscas las llaves y buscas las llaves y no las encuentras y tú estás desesperado. De pronto en un rincón de la casa encuentras que allá están las llaves, sales de mal genio, cierras la puerta y en el camino te encuentras a tu vecino y lo encuentras triste y tu vecino te dice, ¿sabes qué? Me estoy separando. Y es la oportunidad que Dios te retarazó para decirte, quiero que le hables a tu vecino de mí. Yo no sé si les ha pasado, pero pasa.
Entonces, Dios puede usar cualquier cosa porque Él es soberano para llamar nuestra atención. Cuando Dios quiere hacer algo significativo en nuestra vida, comienza por llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque nuestra rutina nos lleva a estar tan consumidos en lo que estamos haciendo que se nos olvida que hay una realidad diferente que Dios tiene para nosotros. Y esa es la situación que a veces tenemos que vivir. Dios no nos llama cuando estamos más ocupados. Nos llama cuando estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir. Tú puedes estar muy ocupado en tu oficina, tienes mucho trabajo, tienes cosas que atender, gente que atender, muchas cosas. Y Dios está ahí golpeando y diciendo, quiero hablar contigo. Y no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo decía, no tengo tiempo. Y Dios me dijo, no tienes tiempo, te voy a mandar 8 días al hospital a ver si tienes tiempo. Y no podía decirle, no tengo tiempo. Estoy en una habitación metido sin más que hacer, sino sencillamente dedicarme a orar. Entonces, por más que estés ocupado, Dios va a sacar, y esta es una frase que siempre les voy a estar diciendo, si tú no tienes tiempo para Dios, Dios va a buscar un espacio en tu agenda. Te va a levantar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Si te levantas tarde, no creas que es tu vejiga la que te está llamando. Es Dios quien te está inquietando para decirte, yo quiero hablar contigo. Entonces, Moisés se sintió atraído y Dios desde la zarza lo vio. Ahora miremos el llamado de Moisés. Dios no desperdicia ninguna experiencia. En Éxodo capítulo 3, 3 versículo 4, así es. Viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios tomó la iniciativa, Moisés empezó a acercarse a la zarza y Dios toma la iniciativa. Y tú sabes que estás en una experiencia sobrenatural porque hay cosas que suceden que solo Dios puede hacer. Ya que Dios tiene toda la atención de Moisés, sencillamente lo llama, ¿sí? Hay dos cosas que Dios busca en nosotros cuando nos está llamando. Una es la disposición y otra es la obediencia. 40 años atrás, Moisés era un hombre sencillamente orgulloso que viviendo la vida su. Pero ahora es un anciano que tiene la disposición de escuchar a Dios. ¿Sí? Dios lo llama y le llama Moisés, Moisés. Quizás Moisés durante muchos años no había escuchado su nombre tan claro y fuerte como ahora. ¿Sí? Quizás la gente del lugar que lo conocía le tendría algún apodo. Pero ahora Dios mismo lo llama y le dice Moisés, Moisés. Eso muestra tanto la importancia como la urgencia del llamado. 2 veces le muestra su nombre para indicarle que sabe quién es él. Y es interesante cómo los nombres marcan en nosotros nuestra vida. Hace algún tiempo atrás, pues, Diana y Andrés estaban definiendo el nombre de su pequeño Simón Andrés. Y ellos cavilaban en qué nombre le van a colocar. Pero el nombre de Simón Andrés, pues, va a marcar la vida de ese pequeño por todos sus días. Y quizás Simón Andrés el día de mañana puede decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta ese nombre y se va a la lotería y se cambia el nombre. Pero Dios sabe qué nombre tiene ese pequeño y lo va a llamar. Y Dios te conoce y Dios sabe dónde estás y cuál es tu nombre. Dios sabe dónde te encuentras y a dónde te quiere llevar porque Él te hizo, dice el Salmo 139, y te formó. Entonces tú podrás vivir ignorando el llamado de Dios, pero Dios sabe dónde estás. Ahora encontramos a un Moisés que no es impulsivo, que no quiere hacer las cosas a su manera y que ha cambiado su actitud. Dios tuvo que trabajar en el carácter de este hombre 40 años para que Moisés entendiera su llamado. Entonces, en vez de portarse como un príncipe, termina siendo un siervo que hace. Lo interesante es que termina diciendo, heme aquí. Es la misma experiencia que vivió el apóstol Pablo, que yendo camino al Damasco encontró un rayo que lo tumbó al suelo y el resultado del apóstol Pablo fue decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, es interesante cómo una experiencia nos puede cambiar la actitud.
Hay gente que antiguamente era acelerada, pero después de un accidente es una persona muy tranquila. Hay gente que en un comienzo era desordenada, pero después de alguna situación sencillamente se volvió ordenada. Hay gente que desperdiciaba su vida en discotecas y muchas cosas y era mujeriego o algo así y bailaba mucho, pero después de que le descubrieron una enfermedad, ahora es una persona organizada, que se toma la medicina a tiempo y que hace las cosas. Es interesante cómo una experiencia nos puede cambiar. Dios tenía primero que tratar el orgullo de este joven impulsivo, por eso lo envió al desierto. Dios sencillamente tenía que cambiar el corazón de Moisés y eso tardó 40 años. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar Dios contigo? ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida y qué tiempo tiene que dedicar para que tu actitud y la forma en que piensas de Dios sea diferente? Entonces, a primera reacción, Moisés se acerca a la zarza, a ver qué es lo que sucede. Y lo que Dios le está diciendo es, no te acercas, quita el calzado de tus pies. Los esclavos andaban descalzos. Quien usaba sandalias era pues personas importantes. Así que Moisés, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado. ¿Sí? O sea, quitarse las sandalias era entender que su papel delante de Dios era ser un siervo. Dios le traza una línea y le dice, tú tienes que ver y entender que yo soy el Señor y tú eres un siervo. O sea, tienes que entender que para hablar conmigo tú tienes una relación diferente. Que antes el que dominaba tu vida eras tú, pero ahora el que gobierna soy yo. Y le dice, quita porque el lugar donde estás, tierra santa es. O sea, Dios le revela la santidad de su santidad a un hombre que ha vivido todo el tiempo bajo sus propias reglas. Dice, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, Moisés había sido educado en toda la cultura pagana de Egipto y tenía muchos dioses en su cabeza. Pero Dios le revela y le dice, yo soy el único Dios. Note que no le dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Jacob, yo era el Dios de... No, le dice, yo soy el Dios. Y a veces pensamos que Dios es un Dios de las historias de la Biblia, que no es un Dios real para nosotros. Y pensamos que sí, que bonito es Dios, que chévere lo que hizo con Abraham, chévere lo que hizo en el Éxodo, chévere lo que hacen. No, pero Dios no es el Dios de ellos, Dios es el Dios mío. Dios es el Dios que abre, que nos da oportunidades, que abre la puerta, que sencillamente nos lleva a nuevas experiencias. Y luego le dice, cubre tu rostro. Entonces Moisés cubrió su rostro. Entonces Dios le está diciendo, Moisés, antes ibas donde querías, ahora vas a ir donde yo te diga. O sea, nosotros sin Dios creemos que podemos ir a cualquier parte, pero cuando Dios nos llama, no es para que nosotros cumplamos nuestro propósito, sino para que su nombre sea honrado. La zarza atrajo la atención de Moisés, pero solo la voz de Dios cautivó su corazón. ¿En qué formas Dios te está hablando en estos días? Hay una situación que estás enfrentando y que no puedes superar. Hay algo en tu carácter que no está bien. Hay algo con algún familiar que tienes un problema y no sabes qué hacer. Tener una experiencia con Dios nos debe llevar a tener conciencia de su santidad y un desprecio por nuestro pecado. Cuando nos encontramos delante de Dios, el deseo por pecar debe ser tan hostil que nos lleva a entender delante de quién estamos. Moisés necesitas entenderlo. Y por último, pues Dios le revela la misión. ¿Sí? Entonces, Moisés levanta la mañana diciendo, voy a dirigir las ovejas. Y termina diciendo, bajo la perspectiva de Dios, diciéndole, vas a ir a hacer. Entonces, Dios se le aparece a Moisés y le encomienda una nueva misión. Miremos lo que dice el versículo 7. Dice, dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus escarnecedores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebreo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Si ustedes se fijan en esa lista, Dios le está diciendo, he visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra. Escucho el clamor de los hijos de Israel que ha venido delante de mí y he visto la opresión. Moisés, hace 40 años tú te fuiste. Hace 40 años los hijos de Israel estaban bajo presión. 40 años después la situación no ha cambiado. Y a veces nuestra rutina nos lleva a perder nuestra sensibilidad. Moisés había perdido la sensibilidad y el amor por su pueblo. A veces envolvernos en nuestra rutina, en nuestros afanes diarios, no nos deja ver la necesidad que hay a nuestro alrededor y no nos permite ver que Dios tiene un plan diferente al que Dios está usando. Dios usa las experiencias para llamar nuestra atención a fin de que volvamos al camino que Él nos ha encomendado. Jesús dijo, vayan pues por todo el mundo y prediquen el evangelio. No voy a predicar el evangelio si mi vida constante es una rutina diaria de ir a una empresa, servir a una compañía y regresar a casa. No, Dios a veces tiene que desencajarme para poder entender de que este mundo no es mi casa, de que las posesiones que yo tengo no son mías, soy un administrador, de que mis hijos no son mis hijos, de que mi casa no es mi casa, de que hay cosas en mi vida que no me corresponden. Y Dios tiene que romper y entrar en la rutina para mostrarnos que hay formas diferentes en que Él ve las circunstancias. Entonces Moisés perdió la sensibilidad. ¿Cuándo te vuelves tú sensible con una persona que está enferma? Pues cuando tú tienes la misma enfermedad. ¿Cuándo te vuelves tú sensible con alguien que ha perdido un ser querido? Cuando tú lo has perdido. ¿Cuándo entiendes la necesidad de una mujer abandonada? Cuando tú como mujer, pues lo has vivido. Entonces, Dios no desperdicia ninguna oportunidad. Dios no desperdicia ninguna experiencia, sino que las usa para llevarnos a entender de que la vida es totalmente diferente. Ahora que Moisés estaba dispuesto, Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de su experiencia ante Dios, Moisés estaba listo para cumplir una misión. En los capítulos siguientes, pues hay un altercado entre Moisés y Dios, porque Moisés no quería hacerlo, pero Dios finalmente pues se impone y lo lleva. Pero la experiencia que Moisés tuvo con Dios le llevó a cambiar su perspectiva de vida y la forma en que miraba las cosas. Si las experiencias están pasando en tu vida y tú sigues siendo el mismo, hay algo que está mal en ti. Cuando hay una circunstancia que tú no puedes entender, la primera pregunta que deberías hacerte es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me estás mostrando a través de esa experiencia? Sea la experiencia buena, mala, regular. ¿Por qué? Porque Dios usa las experiencias para hablar con nosotros. Entonces, finalmente hay 3 lecciones que podemos aprender de la experiencia de la zarza ardiente. La primera es que Dios usa las experiencias para afirmar nuestra fe. Nuestra fe es más genuina cuando estamos cuando estamos en medio de una experiencia, porque lo único que podemos hacer es confiar que Dios tiene una mejor salida que nosotros. Si hay algo inexplicable en tu vida, necesitas entender que Dios tiene una mejor salida de la que tú estás pensando. Y Dios usa las experiencias para estirar nuestra fe. A veces decimos que creemos en Dios, pero solamente cuando estamos en el valle de sombra de muerte, cuando Dios nos lleva allí, es que en realidad vamos a ver nuestra experiencia. La segunda es que Dios usa las experiencias para generar en nosotros sumisión. No hay nada más terrible que perder el control. Dios permite las experiencias para que nosotros entendamos que sin Él no podemos lograr, no lo podemos lograr, que no hay tarea por más sencilla que parezca que podamos hacer si Él no está con nosotros. Vivir una experiencia me lleva a mí a entender que yo no tengo el control y que dependo de Dios para que Él logre hacerlo.
Y una tercera experiencia, una tercera razón por la cual Dios permite de experiencias es para desarrollar nuestra intimidad. Nunca Dios será más real para nosotros que cuando estamos en medio de una prueba, de una experiencia que no podemos controlar y nos encontramos en la más completa soledad. ¿Dónde salen las oraciones más sentidas? En medio de una angustia, en medio de una sala de espera esperando a que tu familiar salga bien de una operación, en medio de una sala de velación, todos están llorando por una persona que, en medio de una situación donde tú has perdido todo. Las experiencias nos llevan a desarrollar intimidad. La experiencia de la zarza ardiente transformó la vida de Moisés. La pregunta es, ¿qué zarza tiene que encender Dios para que tu vida sea transformada? ¿Sí? Entonces, quiero animarte a pensar que las experiencias que pasan en tu vida no son casualidad, no son obra del destino, no son cosas ajenas o cosas que tú estás diciendo, no, ¿sí? Entonces, quiero contarles algo que me pasó a mí. Se llama la experiencia de Benjamín. Hace algunos días atrás, ya para terminar, me encontraba yo en mi trabajo, ¿sí? En la oficina, y de pronto recibí un WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp había un pastor en México que me estaba escribiendo y me decía, pastor, ¿cómo está? Mi nombre es Mario y lo saludo desde la ciudad en el estado de Chihuahua. Y lo que pasa es que hay un joven, un hijo de uno de los miembros de nuestra congregación, que se ha ido a Colombia. ¿Sí? Él viajó de México a Colombia y se encuentra en Colombia, pero se encuentra en una estación de policía, me escribe el pastor. Y pues tú te imaginarás buscar un mexicano en una estación de policía donde no se sabe dónde está. Y pues yo le dije, pues pastor, la verdad esta ciudad es grande y pues hay demasiadas estaciones de policía. Entonces él me dijo, no, pues parece ser que ya está ubicado. Y pues yo estaba pensando y diciendo que lo único que puedo hacer es ir a una estación general que me dé más datos. Yo le dije a él. Y pues ir a buscar a Benjamín, se llama él. Entonces, finalmente, pues pudieron darle mi número telefónico a Benjamín y Benjamín pues me llamó desde la estación donde él se encontraba. Se encontraba en el CAI, que se encuentra ubicado cerca del Museo del Oro. Allí se encontraba él y me llamó. Eran las 2 de la tarde un viernes, así que pues fui a mi jefe y le dije, jefe, estoy viviendo esta situación con una persona que no es de nuestro país y pues se encuentra en una estación y pues permítame ir a ayudarlo. Entonces salí de la empresa, fui hasta el CAI, en el centro de la ciudad, y allí pues me encontré con Benjamín. Nunca había conocido a Benjamín, nunca lo había visto. Es un joven, más o menos 22, 25 años, y Benjamín, pues a raíz de la Copa América que ustedes supieron que se iba a hacer en nuestro país y que finalmente pues no se realizó, había decidido viajar a nuestro país para estar asistiendo a los partidos en la Copa América y a la vez hacer turismo. Entonces, pues él nunca había estado en Colombia, nunca había estado, no conocía a nadie en nuestro país y de pronto pues se vio envuelto en una situación. Entonces yo fui a encontrarme con Benjamín en esta estación de policía y pues al salir Benjamín estaba totalmente, se quebrantó. Pues imagínate, tú siendo un extranjero en una ciudad donde no conoces a nadie y estando en una situación así. ¿Qué pasó? Pues Benjamín había llegado a la ciudad de Bogotá el día jueves, había llegado sobre las 6 de la mañana. A la tarde, pues se fue a su hotel en el centro de la ciudad. Había estado en Monserrate, había pasado el día jueves. Al llegar el día viernes, pues estando en el centro de la ciudad, quiso ir a la Plaza de Bolívar. Quiso ir a la Plaza de Bolívar, estar allí y pues a la tarde, en su viaje o su itinerario, salía para la ciudad de Medellín. El resultado de la operación, pues yendo a la Plaza de Bolívar, 3 hombres lo abordaron, empezaron a hablarle, a decirle que querían saber, ya que él era extranjero, querían saber si sus documentos se encontraban en orden. Así que pues entre unas y otras lo fueron timando y lo fueron llevando a un edificio y pues le preguntaron si el dinero que traía realmente
era auténtico o venía del narcotráfico. Bueno, así es algo la historia. Finalmente, pues, le decomisaron su dinero, $400, siguieron timándolo, le quitaron su celular. Y pues Benjamín se encontró en una situación donde pues en una ciudad no tenía ni dinero, ni celular, ni alguien con quien comunicarse. Entonces pues fue una frustración fuerte, una situación dura. Como les digo, cuando encontré a Benjamín, se quebrantó. Fue muy duro para él verse totalmente sin control de la situación, verse totalmente impotente y pues después de allí fuimos a que comiera algo y pues yo le dije, Benja, pues la verdad la sacaste barata, porque en Colombia pues hay otras situaciones que son más difíciles. Entonces yo le dije, vas a estar en mi casa este fin de semana para que pienses qué vas a hacer y pues Benjamín vino a mi casa. Aquí está la foto de él, recién salimos de la estación de policía. Vino, estuvo en mi casa, se pudo duchar, descansó un poco y pues a la noche yo estaba terminando algunas cosas que estaba haciendo y pues Benjamín se sentó al frente mío y me dijo, pastor, yo quiero que usted me hable de Dios. Y pues yo pensando y diciendo, bueno, Señor, ¿qué voy a decirle a Benjamín? Pues Dios trajo la parábola del hijo pródigo y pues yo hablé con Benjamín y le dije, Benja, pues tú eres como el hijo pródigo que viene un día delante de su padre y reclama todo y se va y vive su vida perdidamente. Y pues esa historia caló en el corazón de Benjamín y Benjamín pues entendió que esa difícil circunstancia pues era Dios llamándole. Entonces, a partir de ese momento, un hombre totalmente aquí en esta ciudad, solo, sin dinero, sin contactos, pues finalmente entendió que era Dios quien lo estaba llamando, que era Dios quien estaba usando esa circunstancia. De ahí para allá su forma de expresar de Dios, su forma de ver las cosas, pues cambió. Esa noche, pues aquí lo ven, contento. A la noche mi mamá había hecho ajiaco, entonces le dimos un buen ajiaco para que comiera un buen ajiaco de Colombia y le gustó mucho. A la mañana le dimos tamal y ya su semblante fue cambiando. Ya lo fuimos animando, le fuimos diciendo, Benja, tranquilo, no ha pasado nada. Y pues fue muy, muy, muy grato ver cómo Dios usó una experiencia que para nosotros pudiera ser bien difícil con el propósito de animar a Benjamín a que regresara a casa. Entonces, no hay una situación difícil que Dios no pueda controlar. Pero no quiero ser yo el que termine la historia, sino quiero darle la bienvenida a Benjamín, que nos saluda esta mañana desde Cuauhtémoc, en la ciudad, en el estado de Chihuahua. Benjamín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos saludos. Buenos días. Aquí todavía es de mañana, son las 11:30 de la mañana. Me da muchísimo gusto poder saludarte, poder saludar a toda la familia, saludar a toda tu congregación. Mi nombre es Benjamín Rivera, estoy saludándolos desde mi casa, aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en el país de México, que es su casa también. Y ahorita que, si me permiten contar mi versión un poco de cómo es mi vida antes de mi experiencia, pues yo soy una persona más que todo que tengo mucha confianza en mí mismo y ese era mi estilo de vida antes de Colombia, hacer las cosas por mis propias fuerzas, por mis propias disposiciones, por mis propias decisiones. Y entonces, imagínense lo que es perder el control total de la situación, no saber qué hacer para una persona que efectivamente adolece de lo que es la soberbia, de lo que es el egocentrismo, dejar de tener control de la situación que está viviendo. Yo siempre había sido una persona que le gusta estar en control de la situación que vive. Entonces, estar en un lugar donde yo no sé qué va a pasar, si voy en una dirección o en otra, si hablo con una persona o con otra, es totalmente un descontrol, una faceta
eminentemente dolorosa, un nivel de estrés muy alto. Entonces, sentado yo en un CAI, después de que, como menciona el pastor, pues soy despojado de mis posesiones, soy despojado de mi manera de comunicarme, soy despojado de mi manera de accionar, que es pues el dinero. Pues yo pierdo el control totalmente de mi situación. Eso me desarma, me desanima, me entristece, me hace sentir impotente, me decepciona, me desilusiona, un sinfín de sentimientos que pues para mí totalmente me veo desmoronado. Lo primero que pienso pues es comunicarme con mi familia, que estaba aquí en México. Lo logro, les digo que estoy bien. Yo tenía el temor, el miedo de que de mi teléfono se comunicaran con mi familia, los hicieran temer por mi integridad física, temer por mi vida. Afortunadamente me comunico rápidamente con ellos y de ahí se desencadena se desencadena en una manera tangible el plan de Dios. ¿Por qué? Pues porque el plan de Dios ya estaba, ¿no? El plan de Dios ya se había creado y ahorita, desde ese momento, desde el tiempo que viví con la familia del pastor Miguel, yo ya lo veía claro. Para mí era claro cómo Dios había maniobrado en mi vida desde mucho tiempo antes, cómo Él me encamina en su plan perfecto para vivir lo que vivo yo en Colombia. Porque efectivamente, como lo platicaba Miguel durante la predica, pues se acerca a cada persona de una manera distinta. Entonces, una persona que es soberbia, una persona que confía en sus fuerzas, que dispone en sí mismo lo que va a hacer, lo que sigue, lo que va a suceder en su vida, pues qué mejor manera de hablarle que, que quitarle todo el control de lo que va a suceder en su vida, demostrarle que es un pequeño grano de arena en un mar. O sea, entonces, yo salgo de ese CAI acompañado de una persona que nunca veo en una foto, que solo conozco su nombre y pues esa confianza en alguien que yo ni siquiera tenía un rostro en mi mente, pues yo creo que ahí ya empezaba a ser tangible para mí de hacer mundano el favor, la gracia, el cuidado de Dios, ¿no? Que Dios tiene sobre mí. Efectivamente, cuando vamos caminando a unos cuantos pasos del CAI, que mis papás de cierta manera, que mi familia de cierta manera ya sabe que estoy bien, pues me tomo la libertad y Dios toca mi corazón y efectivamente yo me quebranto en llanto de manera muy dolida, muy sentida. Y ahí es cuando yo toco fondo, ¿verdad? Ya que siento la seguridad de mis papás, de mi familia, de mis abuelos, de mis abuelas. Yo no tengo hijos, tengo una hermana, tengo mis papás, esa es mi familia. Pues me permito y le permito a Dios que haga contacto con mi corazón. Mi familia es cristiana, yo conozco de Dios y aún conociendo de Dios yo había sido, como les comentaba, soberbio, confiado en mí mismo, dispuesto a lo que yo quiero, a lo que yo busco. Y Dios hace contacto a mi corazón y me quebranto y es ahí cuando empiezo a recuperarme. Me lleva a comer, me lleva a su casa, me abre las puertas de su casa, me presenta a su familia y literalmente es sentir cómo Dios estaba obrando en mi vida, cómo Dios estaba tocando mi corazón, cómo Dios estaba
reconstruyendo un espíritu quebrantado, levantando a una persona que estaba en el suelo. Y el paso de los días, esa misma noche, efectivamente yo me acerco a él, comentamos la parábola del hijo pródigo, donde yo me siento eminentemente identificado, donde yo me siento totalmente dentro de la parábola, donde yo sé que tomo lo que Dios me da y lo aprovecho como yo quiero, no como Él quiere. Y me doy cuenta de que voy y gasto todo eso que Él me provee de manera equivocada. Y ya cuando estoy sin ningún tipo de posesiones, que estoy quebrantado, busco de nuevo a mi Padre, busco de nuevo a Dios. Entonces, Dios en esos días empieza a trabajar fuertemente en mi vida. Dios en esos días se empieza a reconstruir, como comento, mi espíritu. Y yo para ese entonces yo quería regresarme a México. Yo tenía miedo, yo tenía temor, yo no sabía cómo continuar mi estancia en Colombia. Y bueno, me fortalece mucho mi familia. Dios me habla a través de mi familia, me habla a través de la familia del pastor Miguel. Y empiezo a fortalecerme, empiezo a fortalecer mi espíritu. Llega a mí una paz, una tranquilidad, una calidez que solo puede provenir de un lugar, que solo puede provenir de Dios. Entonces, en ese momento, esa fue una etapa de reconstrucción. Yo continúo con mi viaje en Colombia, termina, vuelvo aquí a México con esa experiencia de vida en mi maleta, en mi memoria y en mi corazón. Y la paz que hay en mi corazón, la tranquilidad que hay en mi corazón, el amor con el que yo abrazo esa experiencia es algo que no se puede describir, que no tiene sentido, porque esta persona abraza una experiencia que lo hizo sufrir, que lo hizo quebrantar, que lo hizo llorar, que lo hizo, que hizo que su familia sintiera dolor, que hizo que su familia sintiera desesperación, impotencia. Yo la abrazo con amor, yo la abrazo con fuerza. ¿Por qué? Pues porque fue el camino que Dios tenía para mí, para volver a su casa. Yo para volver a su casa, porque efectivamente yo he vivido un tiempo de mucha paz, de mucha tranquilidad en otro momento antes de Colombia. Me salgo de esa paz, de esa tranquilidad por mi deseo de otras cosas, mi deseo, mis disposiciones. Entonces, yo para volver a casa de Dios tuve que viajar a Colombia, tuve que estar en casa de la familia del pastor. Y por eso por eso más que todo es que yo abrazo con tanto amor, con tanto cariño, con tanto fervor esa experiencia, porque me hace ver que soy un simple grano de arena y que a quien le debo todo y que quien tiene la verdadera potestad y disposición de darme tranquilidad, de darme paz y de darme lo que yo verdaderamente necesito, no lo que yo quiero, lo que yo verdaderamente necesito, pues es Dios. Y la manera en que yo tengo de acercarme a Dios es siguiendo su palabra, atendiendo su palabra, siendo como Dios quiere que sea, no como yo quiero ser, sino como Dios quiere que sea. Entonces yo desde que vuelvo aquí a México, a mi casa, no he perdido la paz, no he perdido la tranquilidad, continué con mis actividades como es mi trabajo, como son mis actividades pues extraordinarias. A mí, como lo menciona el pastor Miguel, pues a mí me encanta el fútbol. Yo voy diario a una cancha donde es una de mis actividades.
sigo tratando de aprender cómo quiere Dios que yo sea. Sigo tratando de aprender cómo quiere Dios que cumpla yo la misión que me ha encomendado, que incluso aún ni siquiera la he descubierto, ¿no? Dios ha tratado de mostrarme cuál es mi misión y quizá yo no lo he entendido o quizá aún no me ha mostrado cuál es mi misión, pero tengo que seguir preparándome, tengo que seguir esperando, tengo que seguir instruyéndome para cuando sea el momento de cumplir con la misión que Dios me ha encomendado. Así que hay que ser muy paciente y hay que tener una fe bien puesta en Dios. Así que, pues, yo creo que ese es un poquito en resumidas cuentas, de lo que he vivido antes, durante y después de mi experiencia. Esa es la experiencia de Benjamín. Yo les agradezco mucho que me reciban en su congregación, que me den este espacio para platicarles un poquito de cómo fue mi experiencia, que fue una parte, que es una parte importante de mi vida. Entonces, yo les agradezco muchísimo a todos los que se toman el tiempo de escucharme, de que me permiten platicarles cómo fue mi experiencia, cómo es mi vida después de mi experiencia, de qué es lo que espero en Dios para mi vida, porque yo estoy esperando que sea Dios quien me muestre cuál es mi misión, y mientras no lo haga, pues tengo que seguir instruyéndome en su palabra, tengo que seguir acercándome a ser la persona que Dios quiere que sea. Así que yo solo tengo agradecimiento para Dios. Yo no le puedo reclamar a Dios una mala experiencia, porque ni siquiera es mala. ¿Cómo va a ser mala una experiencia que te acerca a tu Padre, a tu casa? Es todo lo contrario. Es el abrazo de amor más fuerte que uno puede dar. El abrazo que das en casa de tu Padre. Así que yo no encuentro otra palabra para describir lo que siento por Dios más que infinito agradecimiento. Y es que Dios se manifestó de muchas maneras en mi vida. Se manifestó a través de las personas, se manifestó a través de sus cuidados, se manifestó a través de una paz que no era posible describir y que hasta la fecha es imposible describir. Gracias, Benja. Pues cuando Benja llegó aquí no conocía a nadie. Tienes una iglesia, o sea, si estás buscando llegar a Colombia, ya tienes muchos amigos aquí que te conocen y que te vamos a recibir, eso sí. Dijiste algo interesante, que cuando yo te fui a recoger al CAI no tenías una foto. Menos mal no tenías una foto, no te hubieras venido conmigo. Entonces, no creas que las cosas que pasan en tu vida son casualidad. Benjamín es el claro ejemplo que cuando Dios te llama por algo. Y pues perdonen que hemos tomado un poquitico más de tiempo, pero quisiera que termináramos con esta canción. Mientras que Robin la interpreta, quisiera que pensaras qué circunstancias hay en tu vida que Dios está usando hoy. ¿Qué es esa experiencia que Dios está usando en tu vida para llamar tu atención? ¿Qué es eso que Dios te está mostrando para decirte te estoy llamando?